Desde Medellín, en Colombia, te damos la bienvenida a esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. Bienvenidos. ...2023... año de creerle al Señor Jesús. Epístola a los Filipenses, capítulo 1. Leeremos los primeros 11 versículos. Y dice el apóstol Pablo: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones por todos ustedes siempre oro con alegría porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo piense así de todos ustedes porque los llevo en el corazón, pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el Evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Amén, amén y amén. Padre Celestial, muchas gracias, Dios mío, por darnos este precioso privilegio de escuchar tu palabra tan fiel como tú, tan tierna como tú, tan contundente como tú, tu palabra tan firme como tú. Esta es la palabra que anhelamos oír, y yo te ruego que ministres a tu iglesia en esta mañana para que nada, Señor, les impida o les estorbe el escuchar este mensaje que les permite ser fortalecidos en la fe en ti, el único Dios verdadero. Amén, amén y amén. Siéntense, mis amados hermanos. He compartido durante los últimos 2 domingos el tema que he titulado Ciudadanos del Cielo. Hoy vamos a ver la tercera parte, con el favor de Dios. Creo que ha sido de mucha bendición y de mucha edificación, así como lo ha sido para mí, también para la iglesia. Alabado sea el Señor. Y al tomar esta epístola para compartirles a ustedes, es inevitable que no toquemos qué pasaba, de lo que estaba pasando en la iglesia de Filipos, y es inevitable también que nos remitamos al capítulo 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles, o Hechos del Espíritu Santo, porque seguramente ahora que estamos en este plan de ir sustentando las iglesias en Maicao, en Cereté, en el oriente antioqueño, tuvimos unas lindas reuniones, unos lindos encuentros esta semana con los hermanos en Maicao y el día de ayer con los hermanos en Cereté, para fortalecerlos en la fe, para decirles que no vayan a desmayar, para decirles que ellos están entre las preocupaciones del Señor Jesús, y es que su fe no vaya a flaquear.
Y al mirar todo lo que ha pasado en estos textos que les acabo de citar, yo me permito explorar por qué la iglesia en Filipos era una iglesia modelo, una iglesia digna de seguir su ejemplo en el primer siglo. Y por qué esta iglesia continúa siendo un modelo para nosotros hoy. Algo que ya ustedes seguramente tienen muy guardado en su corazón, mis amados hermanos, es que la primera iglesia en Europa fue la iglesia de... ¿Cuál fue la primera iglesia de Europa? ¿Aló? Filipos. Esa fue la primera iglesia en Europa. Y a veces pensamos que cuando la Biblia nos está hablando de iglesias, nos está hablando de macroiglesias, iglesias multitudinarias. Si ustedes observan bien en las Sagradas Escrituras, podrán encontrar que había iglesias que se reunían en casas de familia. Esa es la razón por la cual nosotros no nos desanimamos cuando tenemos que pastorear un grupo grande o un grupo pequeño. Porque con Dios funciona es la proporcionalidad y no la cantidad. Y además de eso, iglesia no lo es por cuantos números o cuantos miembros en número tengan, sino porque sea gente que esté viviendo en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Una iglesia que tenga una fe fortalecida en Cristo Jesús. Una iglesia que tenga identidad con el Señor Jesús. Una iglesia que no sea una iglesia nominal, sino una iglesia esencial. Una iglesia que por donde quiera que vaya, transpire el aroma de Cristo, transpire santidad, transpire luz o irradie o emane luz. Una iglesia que en medio de tantas tinieblas como las que estamos viviendo, se mantengan resplandecientes, como más adelante lo iremos a ver en la epístola a los Filipenses, como dice el apóstol Pablo, que resplandezcamos como luminares en el firmamento. Ciudadanos del cielo. El primer día, el primer domingo, vimos ciudadanos de una iglesia que no necesita un templo. Y encontramos allí a Lidia, que estaba reunida con otras mujeres a la orilla del río. Y allí llegó el apóstol Pablo a presidir el primer culto de mujeres. A veces creemos que las mujeres tienen que ser presididas por mujeres, y eso está bien. Pero nosotros los pastores y los hombres también podemos dirigirnos a las mujeres en sus respectivas reuniones. Ahora 8 días vimos ciudadanos de una iglesia desesclavizada. Un término que se me apareció, me sonó y lo puse, no sé, los expertos que dicen si gramaticalmente cabe esa palabra, si cabe, sí. No sé qué dirían los periódicos si dijéramos hoy una iglesia desesclavizada, pero lo que quiero decir es una iglesia libre, una iglesia que fue desatada de toda la esclavitud y de todas las cadenas fuertes, oxidadas, gruesas, con las cuales el enemigo nos tenía atados, como la joven que fue liberada por Pablo, una joven que adivinaba, y en muchos casos adivinaba la verdad, y estaba advirtiéndole a la iglesia que a veces el enemigo dice la verdad, pero él no está autorizado para decir la verdad. Hoy vamos a ver ciudadanos de una iglesia tipo plan familiar. ¿Han oído esa expresión ustedes? Plan familiar. Plan familiar para la telefonía, plan familiar para la fiesta, plan familiar para el viaje. En muchas cosas, en muchas áreas, en muchos aspectos de nuestra vida, tenemos en cuenta a nuestra familia y decimos, vamos a hacer un plan familiar, ya sea inclusive para un picnic a nivel de la casa o fuera de él. Para muchas cosas integramos a nuestra familia. Y usted seguramente
si abriera los ojos en esta mañana, y ruego al Espíritu Santo que le abra los ojos, habrá visto cuántas cosas maravillosas el Señor ha hecho con la iglesia desde el primer siglo hasta este día. Y cuando digo con la iglesia, no les pido que estén dirigiendo la mirada hacia un colectivo de los cuales muchos ya han pasado, sino que se mire usted como quiera que es iglesia de Dios. Pues Dios había hecho dos cosas maravillosas, o había hecho cosas maravillosas en dos mujeres. La primera de nombre Lidia y la segunda no se nos da el nombre, por lo tanto yo asumo que es una mujer corporativa que está representando a cualquier persona, a usted o a mí, quienes éramos objetivos de la ira de Dios, pero que Él nos dio libertad y nos ha traído del reino de las tinieblas a su luz admirable. Pero ustedes seguramente nunca, ni yo tampoco, nos imaginaríamos a Pablo y a Silas en lo más adentro de una prisión. Pensemos en una prisión. ¿Saben que hoy lo que la gente pide, así sea por el delito más mínimo, es que los metan a la cárcel, pero no saben lo que están pidiendo? Y claro, obviamente que el delincuente tiene que pagar de acuerdo a lo que establece la ley de cada país. El que haya violado la ley, quiero decir. Pero uno oye expresiones indolentes como que se pudra en la cárcel. Entonces son dos cosas, dos maldiciones que está lanzando. Una, que es podrirse, descomponerse, es decir, que sea un cadáver a punto de descomponerse y aparte de eso, prisionero. Hemos oído muchas noticias de personas que a través de sus abogados lanzan las peticiones a las autoridades respectivas para que por favor los dejen salir de la cárcel a que vivan su enfermedad con dignidad en la casa, porque ya se vuelve insoportable estar en una prisión. ¿Sabe que todos éramos prisioneros? ¿Sabe que el diablo nos tenía esclavos a todos? Y nos tenía en lo más adentro de la prisión. Y en este caso, Pablo y Silas estaban en lo más adentro, es decir, en la cárcel de máxima seguridad. Y uno podría pensar, ¿cómo sería la conversación de Pablo y de Silas? Que a causa de esa liberación que habían hecho, ahora estaban prisioneros. Y se me ocurre decir que la conversación sería, ¿sabes qué? Empezamos con el pie derecho. ¿Usted diría eso? Dios, obviamente, según lo que nos está pasando, lo que estamos viviendo, tiene muchísimo más para que hagamos en esta ciudad. Pero nunca usted imaginaría a Pablo y a Silas pensando que el próximo en convertirse a Cristo Jesús sería el carcelero. Hoy vamos a hablar del carcelero. Muchas veces nos apuramos a leer acerca del terremoto que se dio en la cárcel, ¿cierto? Nosotros como que centramos la mirada en el terremoto que se dio cuando Pablo y Silas estaban cantando alabanzas al Señor. Y pasamos por alto y de manera indiferente todo lo que sucedió después. En esta mañana quiero decirles, hermanos, que debemos prestarle atención y ponerle mucho interés a lo que está pasando en esa cárcel, porque allí ellos estaban siendo prisioneros no solamente del sistema, sino también de la indiferencia de quienes los habían metido a la cárcel y por supuesto también lo desagradable que era el carcelero. ¿Qué hace el carcelero? Y le ruego el favor que centremos la atención en esto, porque depende de lo que usted mire aquí, va a ser la bendición con la cual usted va a recibir esta palabra. Porque el carcelero tenía la misión de cuidar a Pablo y a Silas. Es la misión de todo carcelero y hasta ahí no les he dicho nada nuevo. Eso era lo que se le había ordenado hacer al carcelero. Porque
le dice, porque los magistrados le están diciendo al carcelero, mantenga a estos prisioneros seguros. Es lo único que les dice. Pero, si usted me acompaña al libro de los Hechos de los Apóstoles, al capítulo 16, versículo 24, vamos a encontrar un detalle sobre el cual debemos centrar nuestra atención. Al recibir tal orden, o sea, el carcelero, los metió en el calabozo interior. ¿A dónde los metió? En el calabozo interior. Y mire lo que no le habían mandado a hacer, pero él lo hizo. Y le sujetó los pies en el cepo. Los magistrados nunca le dijeron al carcelero que le sujetara a Pablo y a Silas los pies en el cepo. ¿Por qué? No porque él tenía miedo de que se le escaparan. Él solo estaba interesado en torturarlos. Imagino al carcelero diciendo, ay, llegó carne nueva. Llegaron los primíparos. Estos no saben lo que es una cárcel, por lo tanto no saben los códigos ni los protocolos de la cárcel. Aquí me las van a pagar porque hace tiempos que no hago esto con ningún prisionero. ¿Alguien ha estado aquí prisionero? Gracias. ¿Es fácil la vida en la prisión? Para nada, dice mi hermano. Y mucho más cuando se es inocente. ¿Cierto? Y digo que se es inocente porque la justicia declaró a mi hermano inocente. Una cosa es que lo declaren a uno no culpable y otra cosa es que digan que es inocente. A él lo declararon inocente. Vamos a la escena. ¿Cómo estaban Pablo y Silas? Tenían las espaldas ensangrentadas porque habían sido torturados, habían sido aporreados. A ellos les habían dado muchos azotes. Y no un solo verdugo como era la ley, sino muchos verdugos. Porque donde los estaban azotando no eran personas judías que conocían muy bien la ley, eran muchos los que los habían azotado. Hay escenas que son dolorosas en nuestra sociedad actual y ahora con el movimiento de redes. ¿Saben cuando cogen una persona sorprendida en un acto delincuencial en la calle y lo cogen entre varios? Esta semana vi una escena tan terrible en el Perú, tan terrible, en la cual un grupo de hombres cogieron a un delincuente, lo amarraron a un poste y con bates le daban con palos y ese hombre quedó, permítanme el término, que es muy coloquial, me gustan mucho los términos coloquiales, quedó como una gelatina y aunque atado al poste, ya había fallecido. Pues Pablo y Silas habían vivido una situación parecida. Y ahora, como si fuera poco, el carcelero agrega su toque personal y muestra su estilo. Para eso era el carcelero, para que saciara sus intenciones y más se dedicara a torturar a estos judíos. Y él pone los pies de ellos en el cepo. El cepo era un instrumento romano con el cual se torturaba a la gente. Ustedes pueden buscarlo en la internet y era un tronco de madera largo que tenía varios orificios y de acuerdo a la estatura del prisionero, entonces ahí lo acomodaban y mientras más incómodo estaba, porque les tiraban los pies hasta más no poder y en ese caso el prisionero no podía siquiera recostarse, al menos en este caso, no podía recostarse a ningún muro, a ninguna pared, porque tenían las espaldas vueltas añicos y heridas a causa de la tortura. Muy triste situación, ¿cierto? Y yo quiero que ustedes analicen todo esto porque hombres como ellos, que no estimaron más su vida como el amor, o no amaron más su vida que el amor a Jesús, pero también mostraron el amor al prójimo. Ellos soportaron todo este tipo de dolores
Y si este legado no hubiera continuado, ni usted ni yo estaríamos disfrutando y cantando salvación. Ahora, yo les invito, hermanos, y les pregunto, ¿usted qué haría si estuviera ocupando el lugar de Pablo y Silas? ¿Qué haría usted? Esto es para reflexionarlo, para pensarlo. El siguiente versículo que vamos a leer nos cuenta que cerca de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los otros prisioneros, obviamente, estaban escuchando. Y por supuesto que los prisioneros sí que estaban atentos, porque nadie canta a medianoche cuando tiene su cuerpo vuelto heridas, destrozado, sangrando. Y además, hasta ahí no se sabía. Nosotros conocemos la historia hasta el final, pero hasta ahí no se sabía cuál era el futuro de Pablo y Silas, si los iban a asesinar. El apóstol Pablo está a punto de mostrar lo que él luego escribiría en esta epístola a los Filipenses. Estamos en Hechos, pero es un enlace que hago. ¿Por qué estaba pasando en Hechos y cuáles fueron los resultados en la epístola a los Filipenses? Están muy enlazadas estas dos historias, la epístola y la historia. Entonces el apóstol Pablo va a escribir 10 años más tarde, después de este episodio que les estoy narrando y que nos narra el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pasan 10 años para que el apóstol Pablo escriba esta epístola, y uno puede tener un gozo al leer esto que él va a escribir. ¿Y por qué digo que uno puede tener este gozo? Porque él está llamándonos a tener gozo aún en medio de las situaciones más absurdas y difíciles que pueda estar viviendo, y más si es por causa de Cristo Jesús. Y Pablo va a animar a la iglesia en Filipos, y lo va a animar a usted en esta mañana, y reciba esta palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Una iglesia que está enfrentando persecución, una iglesia que está enfrentando pobreza, una iglesia que está enfrentando muchas situaciones absurdas, como la iglesia de Filipos. Y él les dice en el capítulo 4, versículo 4 de la epístola, digan conmigo bien fuerte lo que está en rojo: alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Un versículo, pero dos palabras que tenemos que resaltar. ¿Por qué el apóstol Pablo, que para el momento en el que está escribiendo esta epístola, 10 años más tarde, él está prisionero? ¿Por qué ahora él está diciendo alégrense siempre en el Señor? Insisto, alégrense. Y he pensado que esta epístola pareciera más bien que fuera escrita por alguien que estaba externamente disfrutándolo todo, a alguien que está en la prisión. Y es al contrario, es alguien que está en la prisión diciéndoles a los que estaban afuera, porque posiblemente los de afuera estaban prisioneros, y el que estaba prisionero por Cristo se sentía más libre, como el que más. Pero ¿qué va a pasar de un momento para otro? Pensemos en este momento en un terremoto. ¿Qué tal si hay un terremoto en este momento? ¿Qué haría usted si hay un terremoto en este momento? ¿Qué haría usted si hay un terremoto en el momento en el que estamos llenos de alegría y eufóricos e inspirados por el Espíritu Santo, cuando estamos cantando una canción como la que cantamos hoy tan hermosa, Es por tu gracia? ¿O qué haría usted si un terremoto interrumpe la canción que cantamos del Salmo 27? En el cual decíamos que aunque un ejército acampe contra nosotros, no temeremos. Y que en ese momento empiece el templo, y usted empiece en su silla donde esté, moviéndose.
pero que en ese momento, por el Espíritu Santo, el Señor nos permitiera ver que muchas cadenas empiezan a caer de su vida, que empiezan a romperse, cadenas de miedo, cadenas de opresión, cadenas de pavor, cadenas de adulterio, cadenas de robo, cadenas de drogadicción, cadenas de pornografía, que empezaran a caer todas esas cadenas a causa de ese terremoto. Porque eso fue lo que empezó a pasar con todos en esa cárcel. El versículo 26 nos dice, ayúdenme, me gusta mucho esta dinámica. Lo azul, ¿qué dice? De repente. ¿Qué pasó de repente? Lo rojo. Se produjo un terremoto tan fuerte. Lo que está en... ¿Qué color es ese? Yo lo pongo, pero no pienso qué color es ese. ¿Cómo? Ocre. Lo que dice en ocre. La cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante, lo verde, se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. Qué tremendo esto. Y me gusta mucho. Y es que Dios, que puede hacer todo con quien quiere, donde puede, donde quiere y como quiere, produjo un terremoto local, un terremoto exclusivamente para la prisión. En el resto de la ciudad no se dieron cuenta que hubo un terremoto. Hay poder en el nombre de Jesús. Y cuánto anhelo, mis amados hermanos, que la potencia del Espíritu Santo y el nombre de Jesús hoy rompiera muchas cadenas y la iglesia hoy no solamente fuera una iglesia que no precisa de un templo, pero que sí se congrega, de una iglesia desesclavizada, para que ustedes noten lo que es la verdadera libertad de los hijos de Dios. Ahora pasemos al versículo 27. Lo rojo. El carcelero despertó. ¿Han visto ustedes los celadores cuando se duermen? ¿Cierto? ¿Los han visto? Entonces este era un dormilón y por eso los metió más adentro y los amarró. No porque tuviera susto de que se le volaran, se le escaparan, sino que era un dormilón. Y al ver las puertas de la cárcel, miren esto, de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: iglesia, ustedes sí están dando realmente gritos de alarma a las personas que a esta hora están a punto de suicidarse, o que están a punto de perder su vida o su alma, porque están a punto de morir y se van a ir a la eternidad sin Cristo. A mí me llamó mucho la atención esta expresión de Lucas, el médico, porque Pablo no le dijo: hey amigo, ¿cómo estás? ¿Estás muy dormido? ¿Estás despierto? No, dice, Pablo le gritó. El llamado a la iglesia hoy no es a que salgamos a dar gritos desaforados, jamás, ni a mostrar nuestra elocuencia afuera, pero sí a dar gritos de alarma a las personas que están a punto de irse a la eternidad sin Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el carcelero podía darse por hombre muerto. Si se le escapaban los prisioneros, a él se los iban a cobrar todos. El código de la ley romana declaraba que si un carcelero permitía que un criminal escapara, él debía asumir la sentencia del criminal que se había escapado. Obviamente, había algunos prisioneros con sentencia de muerte y quizás entre ellos estaban Pablo y Silas. Si ellos escapaban, el que iba a pagar los platos rotos iba a ser el carcelero, quien iba a ser de torturador, iba a pasar de torturador a ser torturado, de estar de acuerdo con las sentencias, iba a pasar a ser sentenciado.
Pero el apóstol Pablo, que sabía dónde estaba y a quién le estaba sirviendo y sabía para dónde iba, interrumpe. Y lo impactante de esta noticia es que ninguno de los prisioneros se había escapado, sino que todos permanecían ahí. Mire el versículo 28. Usted me va a ayudar con lo azul. Lo que gritó Pablo fue esto: no te hagas daño. Todos estamos aquí. Esto va a cambiar la vida de este carcelero, quien fue estremecido por ese grito que el apóstol Pablo le está lanzando. Tengamos presente, iglesia, que él seguramente no estaba escuchando a Pablo y a Silas cantar a medianoche. La Biblia nos dice que se despertó, o sea que estaba durmiendo. Pero él probablemente oyó lo suficiente de su mensaje del evangelio antes de meterlos a la cárcel. Eran esas defensas que Pablo y Silas estaban haciendo. Y lo más probable es que en ese momento el carcelero estaba pensando que Pablo y Silas no eran más que un par de locos, como nos dicen por ahí cuando salimos a predicar el evangelio. Y usted me dice, pastor, ¿y cómo sabemos que él no estaba escuchando cuando estaba recostado en su cama a Pablo y a Silas cantar a medianoche? Porque el versículo 27 nos dice que él despertó después del terremoto y después de todas las cadenas que se movían de manera desaforada de los presos soltándose. Pensemos en eso. Ese ruido de cadenas de todos los presos que se estaban soltando por el poder de Dios. Y esto incluso es posible entenderlo a partir de este texto, que había transcurrido algo de tiempo entre que los prisioneros fueron liberados y que el carcelero había despertado. Lo que implica, allí no había en esa cárcel peritas en dulce. Los prisioneros no eran ninguna perita en dulce. Los prisioneros eran delincuentes. Entonces esto implica que los criminales habían sido, escuche bien esto, cautivados por el Espíritu Santo. Porque el mensaje que habían oído a través de la predicación, a través de las oraciones, a través de los himnos y de las canciones que Pablo y Silas estaban cantando, ellos habían sido impactados por todo eso que estaba pasando. Y tenemos muchas razones como para creer que allí lo que pudo haber pasado fue un tipo de conversión masiva dentro de la cárcel. Porque usted, ¿qué otra explicación me puede dar o qué otra explicación podría existir para que un hombre permita voluntariamente que un carcelero lo meta nuevamente en su celda y quedarse ahí? Por eso digo, no eran peritas en dulce. Y después de ellos verse sueltos, cada uno se escapa. Pero fue tanto el impacto de la obra del Espíritu Santo sobre Pablo y Silas, que predicaban a Jesucristo el Señor, que los prisioneros ya no volvieron a ser iguales y dijeron, no nos vamos a escapar. Algo dramático ha pasado. No solamente el milagro de que las cadenas se soltaran, sino la reacción inesperada de todos estos prisioneros. Hermanos, aplaudamos a Dios porque este evangelio es realmente sobrenatural. Alabado sea el Señor. Y frente a esto, ahora ya no solamente la cárcel ha temblado, sino que el que está temblando es el carcelero. Cuando ustedes vean una persona llorar en el altar del Señor, en la iglesia o temblando, no se cuestionen ni empiecen a cuestionar
La iglesia de estos últimos tiempos no está acostumbrada a ver transformaciones efectivas dentro del pueblo, dentro de la congregación, a través de un mensaje. Ya no es muy común. Anteriormente eran masivas las conversiones. Hoy no es tan común. Pero si por alguna razón ustedes ven una persona llorando en la presencia del Señor o temblando, no la cuestionen, porque el Evangelio de Dios fue entregado para que nosotros conozcamos a Jesús, quien cambia, transforma y libera vidas de seres humanos. Y hay una pregunta que el carcelero va a hacer cuando está temblando todavía y seguramente llorando. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo y Silas le dicen, cree, es decir, pon tu fe en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. Vamos a leer el bloquecito de los versículos 29 al 31. El carcelero, esto es muy significativo, pidió luz. ¿Quién pide luz? El que está a oscuras. Pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Y él que diría, qué brutalidad hice yo al ponerlos en el cepo, a torturarlos más de lo que estaban. Luego los sacó, alabado sea Dios, y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y yo voy a llamar a un hermano que haga las veces de carcelero. Y ustedes, iglesia, van a hacer las veces de Pablo y de Silas. Un hermano que venga lo más pronto aquí. Venga, Pablo. Ellos son Pablo y Silas. Tú eres el carcelero que está viviendo esta situación tan tremenda. Y tú les vas a preguntar, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y nosotros le vamos a responder lo que está en el texto azul. Ahora. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Todos. Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Alabado sea el Señor. Amén. Alabado sea el Señor. ¿Y sabe qué hizo este hombre? Creyó. Porque el versículo 32 dice que todos los que estaban en su casa oyeron el evangelio y de igual manera creyeron. Y todos ellos inmediatamente se identificaron con Jesucristo a través del bautismo. ¿Cuántos no son bautizados acá? ¿Cuántos no son bautizados? ¿Cuántos no han recibido el bautismo? Tengo por acá un par de jóvenes. Jacobo, ven por favor. Alexander. ¿Quiénes más en el recinto no son bautizados? Hablo no del bautismo de la religión tradicional, sino del bautismo con el cual nos identificamos como seguidores fieles de Cristo Jesús. ¿Alguien más no es bautizado? No sé si te incomoda. ¿Quieres venir? Hoy hay poder en el nombre de Jesús. Vamos a orar por Jacobo, por Alexander y por Joana. Una oración muy breve, pero contundente, con poder. Y levantemos las manos al cielo, al trono de la gracia, y le decimos al Señor Jesús, Señor Todopoderoso, en esta mañana te presentamos la vida de Joana,
de Alexander y de Jacobo y de todos aquellos que no han sido bautizados y que no levantaron la mano o que no están aquí, que hoy les podamos decir, muchachos, crean en el Señor Jesucristo y serán salvos ustedes y sus familias también, porque la promesa es para ustedes y para todos los demás. Hoy te presentamos, Señor, como un sacrificio, la vida de Joana, de Alexander, de Jacobo y de todos los demás. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Siéntense, mis amados hermanos. Versículo 32. Mire cómo se gana un alma, no presentándole nombres de iglesias. Cuando a ustedes les vengan, veas que yo soy de la iglesia tal, eso no vale nada. Mire Pablo y Silas lo que hicieron con este carcelero, que minutos antes los tenía torturados, los tenía prisioneros, sin rencores, sin iras, sin ningún tipo de manifestación de soberbia. Hey, así te queríamos ver, nos tenías, ahora estás en las manos nuestras. No, Jesús nos habló a nosotros con compasión para derramar su gracia sobre nosotros y de esa manera expresarnos su amor eterno y prolongarnos su misericordia. Versículo 32. Luego, mire esto, bien fuerte lo verde. Les expusieron la palabra de Dios. ¿A quién? A él y a todos los demás que estaban en su casa. Gloria a Dios. Vamos con las casas de devoción y vamos a hacer todo lo que sea posible y que esté a nuestro alcance por ganarnos uno más para Cristo, exponiéndole la palabra de Dios. Que viva la palabra de Dios. Que viva la palabra de Dios. Los magistrados finalmente, ¿qué pasó con ellos? Dejaron que Pablo y Silas se fueran de la ciudad después de disculparse con Pablo por haberlos golpeado, sin ni siquiera haberle dado el beneficio de haber sido escuchado en los tribunales, porque aparte de eso, Pablo les estaba causando gran horror simplemente porque él era un ciudadano romano. No sabían que era un ciudadano romano. Ser ciudadano del Imperio Romano era alguien que estaba exento de cualquier acción por cualquier autoridad de cualquier país que cobijara el imperio de esa época. Porque aquí estaban metidos en problemas. Ahora, vamos a adelantarnos 10 años. Y Pablo le escribió una carta a esta congregación. Entonces, vamos a imaginarnos, no sé cómo estamos de tiempo, todavía tengo un tiempito. Al carcelero, a Lidia. ¿Dónde está Lidia? Ven por acá. ¿Y dónde está la mujer desesclavizada? Ven por acá. Muy rápidamente los hermanos que me pongan 3 sillas aquí. Ellos van a estar por un breve minuto aquí porque quiero dar esta ilustración. Sí, aquí. Gracias, mi hermano Jorge. Gracias, Samuel. Junticos, que queden los 3 juntos. Para cualquier lado, pero que queden junticos. Ahora, imaginen ustedes esta congregación, la de la iglesia de los filipenses, el carcelero también. Allí vemos a una mujer adinerada, elegantemente vestida,
una mujer que está atendiendo sus negocios, pero ahora está en la iglesia. Imaginemos a una mujer que ha sido liberada porque estaba poseída por el demonio, desesclavizada. Y a un carcelero junto con sus amigos y su familia. Piensen ustedes, ¿cuántos quieren ser amigos en este momento de la carrerita y familiares del carcelero? Rápidamente, pasen aquí muy rápidamente. Muy rápidamente, amigos. 6, 7 más, por favor. Amigos. Eso es el inicio de una gran congregación. Verlos juntos. Ahora ya se pueden saludar, se pueden abrazar. Hace algunos días no se conocían, no sabían quiénes eran el uno del otro. Y ahora los vemos unidos, siendo la base de una iglesia. Aquí les estoy mostrando los miembros fundadores de la iglesia en Filipos. Lidia, una mujer desesclavizada, y un carcelero, y muchos prisioneros que si no se volaron fue porque oyeron la voz de Dios. Esa es la congregación de Filipos, que debe ser modelo para íntima devoción en esta mañana. Gente santa, gente tocada por el Espíritu Santo. Estos 3 miembros fundadores de la congregación, además de, están representando 3 nacionalidades. Por eso el evangelio es para todo el mundo. Lidia, ¿cómo? Nos está representando la sociedad asiática, o sea, de Asia Menor. Digamos que al día de hoy a Europa. La mujer desesclavizada era una mujer griega. Y el carcelero tenía que ser de estirpe romana para poder ser una persona de confianza que cuidara las cárceles. Ellos venían de 3 sectores sociales diferentes. Lidia era adinerada. La mujer desesclavizada, pues había sido una mujer esclava. Digamos que lo más bajo si es cama estratificar. Y el carcelero era miembro de la clase media. Ellos estaban representando la clase alta, baja y media de la sociedad, que reunidos en un sencillo templo como este acá, en íntima devoción, estaban siendo fieles a Dios. Alabado sea el Señor. Adelante, mis hermanos. Un aplauso para los hermanos. De hecho, todo el imperio estaba representado por estas 3 personas. Iglesia, ¿ustedes creen que esto fue una coincidencia? ¿Ustedes creen que esto fue una coincidencia? Por favor, no se dejen arrastrar de esos que dicen, cuando algo pasa, es que utilizan un término que me parece tan irreverente, es que no, eso fue una diosidencia. No digan eso, eso es irreverente. Con Dios no hay coincidencias. Con Dios hay planes, con Dios hay un propósito, el propósito eterno. Alabado sea el Señor. ¿Tenía Dios un mensaje sutil o no tan sutil al fundar esta primera iglesia en Europa? Claro que sí. Este es el evangelio. Este es el poder de Cristo que puede rescatar a cualquiera. ¿Quiénes no son cristianos? ¿Quiénes están aquí por primera vez?
y que no profesan, no son. Alabado sea Dios. ¿Ustedes creen que el poder del Evangelio de Jesús las puede alcanzar en esta mañana y transformar sus vidas? ¿Aló? Las que levantaron la mano. Pues vamos a hacer con la autorización de ustedes. ¿Quieren que oremos por ustedes? ¿Quieren pasar acá? Hermanos diáconos, vamos a presentar este sacrificio de estas dos almas. Y si hay alguien más que quiere pasar, ven por favor. Hermano Henry, me pasas, de una vez las vamos a dotar de la espada. 2 bibliecitas, por favor. Adelante. Otra más. Otra más. Nos dan sus nombres, por favor. Andri. Denis. Tomás. Andri, Denis y Tomás. ¿Vamos a orar por ellos? Amén. ¿Vamos a orar por ellos? Amén. Porque ellos también son alcanzados para el Señor. Si queda otra vida más, otro más, otro más, otro más. Hay oportunidad para otro más. Otro más que quiere entregar su vida a Jesús en esta mañana. Otro más. Ven por favor. Antes de que la puerta se cierre. Ven por favor. Samuel. Otra más. Vaya disponiendo su espíritu en esta mañana y su corazón. ¿Qué le va a decir al Señor con respecto a estas almas que tenemos aquí hoy? ¿Ustedes creen que el Evangelio es poder de Dios para rescatar a cualquier persona? Amén. Inclinen sus rostros y vamos a orar. Todos vamos a orar por ellos en esta mañana. Levante su voz, iglesia. Que Dios escuche en esta mañana su voz. Por favor, ya sabe los nombres de ellos. Y usted puede decirle al Señor en esta mañana: Señor, así como lo he aprendido, este es un sacrificio que te agrada a ti también. No solamente orar por ellos, sino presentártelos a ellos. Y quiero seguir orando por ellos, porque si logramos que en este día una persona sea salva, si alcanzamos ese objetivo, hemos ganado mucho. Una vida más, otro más, para Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor Todopoderoso. Que ellos sepan lo que es la novedad de vida en Cristo Jesús. Hoy hay poder en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor, por ellos, porque abrieron su corazón a tu palabra, a tu evangelio, Señor. Un toque especial de misericordia para ellos sería el mejor regalo que pueden recibir. Que ellos crean en ti y que sean salvos ellos y sus familias. Con 3 personas se inició la iglesia en Filipos y en cuestión de días la iglesia había crecido de una manera descomunal, porque ninguno objetó a Dios, sino que antes lo recibieron en Cristo Jesús para que sus almas fueran salvas. Gracias te damos, Señor, por cada uno de ellos, en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Acógelos como tus hijos, te lo ruego, Padre amado. Amén, amén.
Desde Medellín, en Colombia, te agradecemos por estar en sintonía de esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. 2023, año de creerle al Señor Jesús.